Muy buenas tardes con todas y todos. Reciban un cordial saludo a nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de su directora general, la doctora Lorenza Sarria García, quien le da la más grata bienvenida a esta conferencia virtual en el marco del ciclo de conferencias miércoles de gestión pública. Primero que nada, les pedimos la disculpa del caso por el retraso causado, pero algunos inconvenientes técnicos impidieron que podamos iniciar en la hora pactada. Agradecemos igual su permanencia gracias a las 888 personas que se encuentran en esta sala muy atentas a que pueda darse la presente conferencia. En esta oportunidad nos convoca un tema de suma relevancia para el desarrollo y eficiencia del Estado moderno: modernización del derecho administrativo, experiencias desde Chile. La modernización de esta rama del derecho es fundamental para garantizar una administración pública más eficiente, transparente y orientada al servicio del ciudadano, especialmente en contextos de cambio y desafíos globales. El propósito de esta conferencia es examinar el proceso de modernización del derecho administrativo a partir de la experiencia chilena, destacando las reformas normativas, institucionales y de gestión que buscan consolidar una administración pública más eficiente, transparente y orientada al servicio ciudadano. Se abordarán los principales desafíos que enfrenta el derecho administrativo en el contexto actual, como la digitalización de procedimientos, la simplificación administrativa y el fortalecimiento de la rendición de cuentas, con el fin de extraer lecciones y buenas prácticas aplicables al ámbito latinoamericano y en particular al caso peruano. Nos honra contar con la participación de un destacado especialista internacional, Emilio Butot Schoeberman, abogado, doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo y la Universidad Austral de Chile, y magíster en Derecho, mención en Constitucionalismo y Derecho, así como en Derecho Público, ambos por la Universidad Austral de Chile. Actualmente se desempeña como académico de jornada completa en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián, con sede en Concepción, Chile, y cuenta con una destacada trayectoria como profesor de Derecho Administrativo. Su participación nos permite enriquecer el debate desde una perspectiva comparada, conociendo las buenas prácticas y lecciones aprendidas en Chile, país que ha desarrollado importantes avances en materia de modernización administrativa. Estamos seguros de que sus aportes serán de gran valor para todos los profesionales y funcionarios que nos acompañan la tarde de hoy. Agradecemos profundamente su disposición, doctor, para compartir sus conocimientos y experiencias en este espacio académico. La ponencia de nuestro expositor tendrá una duración aproximada de 70 minutos y al finalizar se abrirá un espacio para resolver sus inquietudes a través de la opción Preguntas y Respuestas de esta plataforma. Recordamos a los participantes que para acceder a la certificación deben permanecer como mínimo el 90% del tiempo total de esta conferencia. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento tanto a nuestro expositor invitado como a cada uno de ustedes por su valiosa participación en este encuentro que fortalece el intercambio internacional de conocimientos y el impulso de una gestión pública moderna. Doctor Butot, 966 personas lo escuchan atentamente. Le cedo el uso de la palabra en esta tarde. Bienvenido a los miércoles de gestión pública. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a quienes están conectados. Les agradezco primero por la invitación al Centro de Estudios, ¿ya? Que forma parte también del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de nuestro vecino país, ¿ya? Y a todos quienes me escuchan también les doy las gracias por su interés en participar de este evento. Ya se ha señalado entonces cuál es el objetivo de esta presentación, ¿ya? Eh, que es dar cuenta de las principales modificaciones que se han realizado en el derecho administrativo chileno en orden a tener un Estado más eficiente, eficaz y transparente al servicio de las personas, ¿ya? Quiero comenzar con una breve contextualización en una línea de tiempo que tengo preparada para ir realizando una breve descripción y después poder comentar las principales reformas que han habido en las últimas décadas en el derecho chileno. Si me pueden ayudar avanzando la diapositiva siguiente. Perfecto. Bueno, para hacer una contextualización, debo decir como punto de partida que la Constitución actualmente vigente en Chile es del año 1980, ¿ya? Esta Constitución eh, establece ciertas bases esenciales del derecho administrativo chileno, ¿ya? Como por ejemplo, establece el deber de servicialidad que tiene el Estado respecto a las personas y su finalidad en torno al bien común, ¿ya?
También, por ejemplo, garantiza dentro de los derechos fundamentales la igualdad de oportunidades en el ingreso a la administración pública, y la norma clave en materia de derecho administrativo en el derecho chileno es el artículo 38, que establece las bases generales de la administración del Estado en cuanto a que las personas pueden demandar a la administración del Estado o a sus órganos en caso de que se lesionen sus derechos, ¿ya? Y también se establece que una norma, una ley orgánica constitucional, debe establecer la organización básica de la administración del Estado y regular ciertas materias referentes a la carrera funcional, ¿ya? Eh, en general, esos son los lineamientos, aparte de los otros principios propios del Estado de Derecho, que en general son transversales a nuestros ordenamientos jurídicos, como el principio de legalidad, de responsabilidad, de control, la supremacía constitucional, que, como digo, son lineamientos relevantes para el derecho administrativo y en general para el derecho público, ¿ya? Luego voy a mencionar algunos cuerpos legales que se han dictado con posterioridad para concentrarme, como digo, en las siguientes diapositivas en determinadas normativas, ¿ya? El año 1986, en cumplimiento de esta norma constitucional que he mencionado, que es el artículo 38 de la Constitución, se dictó acá en Chile la Ley 18.575 sobre bases generales de la administración del Estado, ¿ya? Y esta norma es clave porque es un texto que establece lineamientos generales sobre contratación pública, sobre carrera funcionaria, sobre la responsabilidad del Estado y sobre la organización básica en general, ¿ya? Posteriormente, este texto fue complementado y fue objeto de algunas reformas que voy a mencionar más adelante, ¿ya? En 1989 se dictó el Estatuto Administrativo, que rige a la mayoría de los funcionarios públicos, ¿ya? Hay algunos estatutos administrativos especiales para determinados funcionarios, pero este es el texto de carácter general, ¿ya? Y luego en 1992 hubo una reforma importante en materia de gobierno y administración regional en nuestro país, donde esto va de la mano con justamente la transición a la democracia y el hecho de que se puedan realizar ciertas elecciones de alcaldes, por ejemplo, y de concejales posteriormente. Y aquí aparece una figura que algo de eso voy a comentar quizás al final, ¿cierto? Que es la figura de los intendentes que eran nombrados por el presidente de la República en su momento, ¿ya? Posteriormente, como digo, hubo una reforma en la materia que voy a mencionar. Y ya nos vamos acercando al objeto de esta charla, ¿ya? Esta conferencia, que el año 1999 es un año bastante clave, al igual que el 2003, ¿ya? El año 1999 se dicta una ley de probidad, que precisamente tiene como objetivo modificar e incorporar partes relevantes a la ley marco o la ley general en la materia en Chile, que era la ley 18.575, ¿ya? Aquí se establecen, por ejemplo, normas sobre incompatibilidades, se define la probidad administrativa, se establecen ciertos deberes y prohibiciones que están asociados al cumplimiento de la probidad administrativa, ¿ya? Y el 2003 es el año clave aquí en materia de derecho administrativo chileno, donde se dictan tres grandes leyes, ¿ya? Y propio de este fenómeno de modernización del Estado, se dicta una ley de bases de los procedimientos administrativos, ¿ya? ¿Por qué estoy haciendo esta contextualización? Porque hasta antes de esta fecha, ¿cierto? Como es propio del derecho administrativo, reinaba la dispersión en nuestro país y no había una regulación general, por ejemplo, sobre el silencio administrativo o sobre la invalidación, ¿ya? O sobre los recursos administrativos. Esta norma es bastante clave, la ley de procedimiento administrativo. Luego, se dicta también una ley sobre el sistema de alta dirección pública y el servicio civil, ¿ya? También una norma clave en materia de función pública, el cómo asegurar, en el fondo, que el Estado cuente con personas idóneas al servicio del bien común. Y otra norma importante, que es la ley de contratación pública, ¿ya? Todas estas normas que estoy mencionando, la de procedimiento y también la de contratación pública, o de compras públicas, como se le conoce, han sido objeto de importantes reformas que vamos a mencionar más adelante, ¿ya?
El año 2005 hay una reforma constitucional importante acá en Chile y se le otorga rango constitucional al principio de probidad y al principio de publicidad y de transparencia, ¿ya? Como hemos dicho, uno de los elementos claves de un Estado moderno es que tenga, ¿cierto?, o cumpla con estándares de transparencia, ¿ya? Desde ese año, entonces, se le otorga rango constitucional a estos principios en el artículo 8º de nuestra Constitución, ¿ya? Sin perjuicio de ello, hay un desarrollo legislativo posteriormente, el año 2008, cuando se dicta la ley 20.285 sobre acceso a la información pública, ¿ya? Que establece una institucionalidad garante de este derecho fundamental, ¿ya? Debo sí hacer la observación de que a pesar de que en 2005 se consagran estos principios, en Chile no está establecido expresamente el derecho de acceso a la información pública. El Tribunal Constitucional ha entendido que se trataría de un derecho implícito, ¿ya? Precisamente implícito en cuanto a cierto, su vinculación con el principio de publicidad y también con la libertad de información, ¿ya? El año 2011 hay una reforma acerca de la participación ciudadana en la gestión pública. En 2014 hay una norma que es importante también, que es la ley del lobby o de gestión de intereses particulares, ¿ya? Hay personas, ¿cierto?, como sabemos, que se dedican a la gestión de intereses particulares y tratan de influir en la toma de decisiones públicas. Todo eso, a partir del año 2014, cuenta con una regulación, ¿ya? Eh, el 2015, muy asociado con esto, hay una nueva normativa sobre probidad y regulación de los conflictos de interés, ¿ya? El año 2018, esto lo menciono porque no lo voy a desarrollar posteriormente, hay una reforma significativa en materia de descentralización acá en Chile, que está dada sobre todo por la posibilidad de elegir a los gobernadores regionales, ¿ya? Una de las deudas sí que hay en nuestro país es que, si bien es cierto, se puede escoger a los gobernadores regionales, estos no cuentan con grandes atribuciones o competencias. Sigue habiendo una crítica constante de que el Estado chileno es bastante centralizado todavía, ¿ya? El año 2019 hay una norma que yo creo que por eso que concita su interés, que se dicta una ley sobre transformación digital del Estado, ¿ya? Debo decir desde ya que esta ley todavía no se implementa completamente, dado que ustedes se podrán imaginar que ello involucra un cambio de proporciones, ¿no? Estamos en general acostumbrados a relacionarnos con la administración mediante trámites escritos o expedientes escritos, procedimientos administrativos escritos, y esto significa un cambio significativo en torno a que el expediente electrónico, la digitalización, las notificaciones electrónicas van a ser la regla general, ¿cierto? Y excepcionalmente podría haber algún lugar para la escrituración, ¿ya? El año 2023 hay una norma también importante que es la reforma a la ley de compras públicas en nuestro país. Como dije, ¿cierto?, tanto la ley de procedimiento administrativo como la ley de compras públicas provienen del año 2003, ¿ya? Y décadas más tarde, entonces, fueron objeto de profundas modificaciones para actualizarlas con los tiempos, ¿ya? Y, y quiero mencionar que de alguna forma, como fuente material de estas normativas, ha influido lo que fue la pandemia, ¿ya? Que obviamente tuvo un alcance global y planteó la necesidad de contar con un Estado moderno, eficiente, transparente, eficaz, ¿ya? Que debía adaptarse frente a nuevas contingencias o circunstancias, ¿ya? Y el año 2024 hay una última reforma que yo quiero destacar, que es en materia de protección de datos personales, ¿ya? También lo voy a mencionar porque todos sabemos que uno de los principales órganos o los entes públicos son quizás los principales, quienes principalmente utilizan o almacenan información sensible o información personal de los individuos. Así que esa reforma es muy relevante. Ahora, si me pueden acompañar con la siguiente diapositiva. Bueno, haciendo un contexto, entonces, la ley de procedimiento administrativo que rige en nuestro país todavía se llama 19.880
¿ya? Lo que pretende es establecer una cierta uniformidad o un mínimo común denominador en los procedimientos administrativos y asegurar algo tan básico, ¿cierto?, para el respeto de los derechos de las personas como es el debido procedimiento administrativo. Como sabemos, ello cuenta con jurisprudencia de la Corte Interamericana que avala que la exigencia de un debido proceso también es extensiva a los órganos de la administración del Estado, porque ellos también pueden afectar con bastante intensidad los derechos e intereses de las personas. ¿Qué es lo que garantiza esta ley? Por ejemplo, el derecho a ser oído, a presentar alegaciones, y establece un catálogo de derechos de las personas en sus relaciones con la administración. ¿Ya? Aquí quiero destacar también dos elementos. El hecho de que por primera vez, como dije, se regula la invalidación o la potestad que tiene la administración de dejar sin efecto sus propios actos por razones de ilegalidad o contrariedad de derechos. ¿Ya? Hasta antes de esta normativa se discutía en Chile si la administración contaba o no con esta potestad. Y el objetivo original de esta ley, ¿ya?, era establecer plazos, ¿ya?, de duración de los procedimientos administrativos y que estos plazos efectivamente sean respetados por la administración. Por ello, entonces, es que forma parte de la intención original de esta ley regular el denominado silencio administrativo, ¿ya? Lamentablemente, a 20 años más tarde, ¿ya?, seguimos prácticamente en la misma situación con una administración que no respeta los plazos, ¿ya? Y en realidad el silencio administrativo no se aplica mucho en nuestro país, ¿ya? Y respecto al alcance de esta ley, si bien es cierto, uno dice, bueno, es una ley de procedimiento administrativo, pero también hay jurisprudencia de la Contraloría General de la República que hace extensiva esta normativa a ciertas entidades que reciben fondos públicos, ¿ya? Corporaciones de derecho privado. No sé si recordará el público presente el fenómeno de la huida del derecho administrativo. Entonces, acá en nuestro país había ciertas corporaciones o entidades que en estricto rigor se rigen por el Código Civil o leyes de derecho privado, pero que sí reciben fondos públicos o desempeñan fines de carácter general o interés general, y entonces hay una jurisprudencia en orden a sostener que esta norma de procedimiento administrativo también les es aplicable junto con otras, como por ejemplo la ley de transparencia, ¿ya? Entonces, es interesante destacar el fenómeno aquí de cómo estos estándares de modernización, estos estándares de transparencia también incluso pueden extenderse a sujetos de derecho privado, siempre y cuando tengan algún determinado vínculo con la administración del Estado, ¿ya? Eso como primera relación en cuanto al procedimiento administrativo, y más tarde me voy a referir a la reforma que hubo en la materia, ¿ya? Si me acompañan con lo siguiente, por favor. Bueno, ¿ya? El año 2003 también se dicta esta norma que es muy importante, ¿ya?, en materia de ingreso a la administración del Estado, ¿ya? Un Estado moderno es un Estado eficiente, eficaz, al servicio de las personas, y para ello, como lo ha señalado el Tribunal Constitucional chileno, para cumplir con su deber de servicialidad, el Estado debe contar con personas idóneas, ¿ya? Entonces, de alguna forma, esta institucionalidad que se crea aquí rige, ¿cierto?, para el nombramiento, o designación o selección de altos directivos públicos, ¿ya? Hay un límite, obviamente, porque hay funcionarios de exclusiva confianza, por ejemplo, del presidente, que no se rigen por el sistema de alta dirección pública, ¿ya? Pero sí hay una plana mayor o cargos directivos que se rigen por este sistema. Lo que garantiza ello, obviamente, es un concurso público donde se diseña primero el perfil del cargo, los requisitos o aptitudes necesarias, y se completa una serie de etapas en el proceso de selección, y todo ello concluye con una nómina, por ejemplo, una terna, que elabora el Consejo de Alta Dirección Pública, y esa se remite a la autoridad facultada para el nombramiento, ¿ya? Este sistema incluso se ha hecho extensivo acá en Chile respecto de, por ejemplo, los ministros del Tribunal Ambiental, ¿ya? Que, por ejemplo, como estoy señalando en materia ambiental, yo creo que estamos todos de acuerdo que se necesita personas con una idoneidad técnica, con un conocimiento especializado, ¿ya? Y a pesar de que ellos son nombrados por el presidente
de la República con acuerdo del Senado, el presidente no puede nombrar a cualquier persona, sino que se le remite una nómina por parte del sistema de alta dirección pública, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere garantizar esto? Obviamente un procedimiento objetivo, que garantice una igualdad de oportunidades, un procedimiento transparente, y que se funde en el mérito o en las aptitudes de las personas, ¿ya? Ahora sí, quiero destacar lo último que aparece ahí en la diapositiva, que este sistema también contempla una excepción bien importante, ¿ya? En torno a que el presidente sí conserva la potestad de designar a determinados directores de servicios públicos o superintendencias, ¿ya? Y puede hacer uso de esta atribución dentro, ¿cierto?, de los primeros meses de su gobierno. Tiene 12 cargos que él puede designar sin pasar por el sistema de alta dirección pública, ¿ya? En general, lo que ocurrió entonces con los cambios de gobierno es que cada presidente o presidenta prioriza determinados cargos, por ejemplo, en materia ambiental, laboral, ¿ya? O en determinadas superintendencias que tienen un carácter regulatorio, ¿ya? Para designar a personas de su exclusiva confianza, como por ejemplo una superintendencia de salud, ¿ya? Así que, si bien es cierto, esto tiene un carácter general, también hay excepciones, ¿ya? Eso para poder contextualizar. Si pasamos a la siguiente, por favor. Ya. También el año 2003, entonces, en este marco de un proceso de modernización del derecho administrativo chileno, se dicta por primera vez una norma sobre contratación pública. También fue un hito relevante, ¿ya? Pero esta norma no es de carácter general, o sea, no rige, no regula todos los contratos administrativos, ¿ya? Por ejemplo, los contratos de prestación de servicios honorarios no se rigen por esta ley, ni tampoco los de ejecución o concesión de obras públicas, ¿ya? Así que solamente regula esta dimensión de adquisición de determinados bienes por parte de servicios públicos, ¿ya? Lo que es importante, sí, es que esta norma de 2003 va a sentar las bases a la posterior reforma que va a haber en este ámbito años más tarde, ¿ya? Originalmente, esta norma tenía un alcance más bien restrictivo, no se aplicaba respecto a la generalidad de los órganos del Estado. Como vamos a ver, dentro de las últimas modificaciones que se le realizaron fue ampliar el alcance. Entonces, por ejemplo, la adquisición de mobiliario que realizaba el Poder Judicial, ya desde ya se regía por esta norma, a pesar de que, ¿cierto?, el artículo 1 de esta ley no lo mencionaba. Entonces, la reforma viene a reconocer esto, ¿ya? Ese año también se crea un tribunal especializado para conocer del contencioso relativo a la contratación pública, ¿ya? Pero solo respecto a estos contratos. Este fenómeno es interesante también porque, como lo voy a mencionar más adelante, en el derecho chileno no tenemos una ley sobre jurisdicción contencioso administrativa, ni tampoco tribunales contencioso administrativos, ¿ya? Sí, lo que tenemos son tribunales especializados encargados de conocer de determinados contenciosos administrativos. Y uno de ellos, ya específicamente para las materias de contratación pública, es este tribunal. Hay otros, por ejemplo, en materia tributaria y aduanera, en materia ambiental, pero no hay un tribunal general para todos los conflictos contenciosos administrativos, ¿ya? Originalmente, este Tribunal de Contratación Pública eh, tenía una competencia más bien acotada, que producto de la última reforma se amplió bastante, ¿ya? Y también se creó ese año un órgano encargado de gestionar todo este sistema, que se le conoce coloquialmente como Chile Compra, ¿ya? Que es la Dirección de Compras Públicas que administra o está a cargo de un registro de proveedores o contratistas con el Estado, ¿ya? Entonces, ella es la encargada de inscribir o cancelar la inscripción de determinadas personas por, ¿cierto?, por no tener ya una habilidad para contratar con el Estado. Ya la ley establecía también a ciertas causales de inhabilidad para contratar, sin perjuicio de que la habilidad o capacidad es la regla general en la materia, ¿ya? Una de estas inhabilidades ha sido
ha tenido bastante jurisprudencia en el Tribunal Constitucional, ¿cierto? Operaba cuando una determinada persona jurídica, pública o privada, había sido condenada en sede laboral por la comisión de prácticas antisindicales, ¿ya? O vulneración de los derechos fundamentales del trabajador. Ello llevaba asociado también una inhabilitación para contratar con el Estado y planteaba un problema de constitucionalidad que en su momento tuvo que resolver el Tribunal Constitucional. ¿Ya? Eso como comentario. Pasemos a la siguiente, por favor. Ya. Esta norma del 2008 es muy relevante en la materia, ¿ya? Porque como dije, desde el año 2005 en Chile la probidad, publicidad y transparencia tienen rango constitucional, ¿ya? Pero sabemos que es necesario también poder complementar o desarrollar los grandes lineamientos que establece la Constitución, ¿ya? Esta ley es bastante robusta sobre la materia, ¿ya? Ya que regula el principio de transparencia desde una perspectiva activa y pasiva, ¿ya? Esta ley impone a los órganos de la administración del Estado el deber de oficio o por iniciativa propia de suministrar determinada información a disposición de las personas. Entonces, si uno ingresa a la página web de una municipalidad, por ejemplo, acá en Chile, o de un gobierno regional o de un ministerio, uno va a poder acceder a una serie de información, como por ejemplo, ¿cierto? El marco normativo del órgano, las potestades o competencias que tiene, los actos que ha dictado y que se han publicado en el diario oficial, los actos con efecto respecto de terceros, el, el personal que trabaja o desempeña funciones en ese servicio, las remuneraciones. También, como vamos a ver más adelante, es pública también la declaración de intereses y patrimonio que presentan los funcionarios públicos. Entonces, eh, este deber de transparencia activa de alguna forma marca un rol proactivo en los órganos del Estado para satisfacer los estándares constitucionales sobre la materia, ¿ya? También está el deber de transparencia pasiva en torno a que cualquier persona puede solicitar determinada información que esté en poder de los órganos del Estado. La Constitución en este punto establece como regla general la publicidad de los actos y resoluciones de órganos del Estado, así como los fundamentos y procedimientos de ellos, ¿ya? Entonces, esta dimensión de la transparencia pasiva está muy asociada con un derecho, que es el derecho a acceso a la información pública. Como dije, este derecho no tiene rango constitucional en nuestro país actualmente, pero de igual forma ha sido protegido. Les comento desde ya que me imagino que conocen que acá en Chile hubo procesos constitucionales en los años recientes y en esos procesos constitucionales se intentó dar rango constitucional al derecho fundamental de acceso a la información pública. Sin embargo, dichos procesos constitucionales no fueron aprobados, ¿ya? También se establecen garantías, ¿ya? Para garantizar la eficacia de este derecho, ¿ya? Como sabemos, no basta solo la enunciación de un derecho, sino que toda vez que estamos hablando de un derecho fundamental, es necesario que haya garantías o mecanismos judiciales destinados a que se respete este derecho, ¿ya? Entonces, en caso de que una persona solicite una información pública y ésta le sea denegada, o la respuesta sea incompleta, o no le responda el órgano respectivo, puede iniciar ciertos procedimientos. El primero de ellos es en sede administrativa, que es un amparo ante el Consejo para la Transparencia, que es un órgano autónomo del gobierno, sin perjuicio que tiene un carácter descentralizado, ¿ya? Tiene una autonomía de gestión, pero tiene un vínculo también con el gobierno, ¿ya? Hay un problema ahí en cuanto a su naturaleza con formación, pero quiero resaltar el carácter autónomo, ¿ya? De este órgano, que va a conocer de este amparo del derecho, ¿ya? Luego de escuchar los argumentos de ambas partes, va a emitir una resolución, eso es un órgano administrativo, ¿ya? Y posteriormente, cualquiera de los afectados, incluso el funcionario, por ejemplo, que ha denegado acceso a una determinada información porque se afectan sus derechos, podría eventualmente presentar un reclamo de ilegalidad ante una corte de apelaciones que corresponde ya
a un Tribunal Superior de Justicia en nuestro país, ¿ya? Entonces, es interesante el modelo, esto lo menciono también porque también dentro de la última reforma que hubo en nuestro país en materia de protección de datos personales, se toma como referencia este modelo, ¿ya? El hecho de crear un amparo o tutela ante un órgano administrativo y posteriormente eh, posibilitar la vía judicial a través de un reclamo de ilegalidad, ¿ya? Y entonces, como he señalado, también esta ley va acompañada de la creación de una institucionalidad sobre la ley, ¿ya? Hay un órgano que es garante, ¿ya? Que está encargado de promover, impartir de alguna forma instrucciones, tiene también compilados de jurisprudencia, con el énfasis de promover precisamente el respeto o el ejercicio de este derecho, ¿ya? Este órgano ha sido bastante significativo para nuestro país, la presencia de este Consejo para la Transparencia, ¿ya? ¿Me acompañan con la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, pasamos ahora también a una regulación que es relevante, ¿ya? Y cada vez es más relevante en el ámbito público, ¿ya? Y está muy vinculado justamente con la transparencia y la probidad en el ejercicio de las funciones públicas, ¿ya? Que son las gestiones de intereses particulares, ¿ya? Que se pueden realizar ante determinadas autoridades y funcionarios, ¿ya? Esta ley, es importante destacarlo, que no es solo una ley aplicable a la administración del Estado, ¿ya? Sino que también se extiende a quienes forman parte de órganos autónomos, como por ejemplo el Ministerio Público o la Fiscalía, que está encargada de investigar los delitos. Es aplicable también a diputados y senadores, o sea, congresistas, ¿ya? Y también obviamente a alcaldes, concejales, ministros, subsecretarios, etcétera, ¿ya? Lo que sí quiero destacar, porque hubo un caso relevante, una jurisprudencia relevante hace un par de años en nuestro país, es que esta ley, dado su tenor literal, no se aplica al presidente de la República, ¿ya? En algún momento una persona solicitó el acceso a la agenda del presidente de la República y le fue denegada, toda vez que no correspondía según la ley, ¿cierto? Y la Corte de Apelaciones, al conocer de una acción constitucional de protección, establece que sí es aplicable esta normativa al presidente de la República. Luego, la presidencia apela ante la Corte Suprema y la Corte Suprema establece el criterio de que esta ley no se puede aplicar al presidente de la República, ¿ya? Quizás aquí hay algo llamativo, toda vez que, como hemos dicho, en un estado como sabemos, en un estado de derecho todos estamos precisamente en un ordenamiento que es vinculante para gobernantes y gobernados, y el ideal es que haya los más altos estándares en el servicio público, ¿ya? Uno de los elementos clave de esta normativa es que debe haber un registro de determinados elementos que puedan comprometer de alguna forma la objetividad del funcionario público en la toma de sus decisiones. Entonces, lo primero que se debe guardar registro son las reuniones o audiencias que puedan tener determinadas autoridades o funcionarios. Eh, y también en esta ley hay un registro de lobistas o de personas que se dedican a la gestión de intereses particulares. Entonces, se guarda registro de las audiencias o reuniones que tengan las autoridades con estas personas que están inscritas en el registro, ¿ya? También, como va en la diapositiva siguiente, hay un registro de los donativos que puedan recibir estas autoridades o funcionarios, y también un registro de los bienes, ¿ya? Eh, hay una sanción también aplicable en estos casos, ¿ya? Hay una sanción que es una multa, ¿ya? Sin perjuicio de que eventualmente, si, primero, antes que opere la multa, la Contraloría General de la República reitera o realiza un requerimiento a la autoridad que no ha cumplido con este deber de registro, ¿ya? De la agenda pública, ¿ya? Y entonces, si la autoridad dentro del determinado plazo que se le concede no procede a ingresar estos elementos, bueno, podrían aplicarse determinadas multas, sin perjuicio de que si esto se reitera en el tiempo, podría eventualmente destituirse
al funcionario o autoridad que ha incurrido en esto, ¿ya? No sé si podemos avanzar, por favor. Eh, la siguiente, por favor. Ya. Muy vinculado a esto también hay una normativa sobre prevención de conflictos de interés, ¿ya? El artículo 8 de la Constitución, que como mencionaba, establece el principio de probidad, publicidad y transparencia, se modificó posteriormente también para incorporar otros elementos, ¿ya?, relativos a los conflictos de intereses en la gestión pública, ¿ya? De alguna forma, esta ley lo que pretende es prevenir la ocurrencia de esto y transparentar, ¿cierto?, las situaciones donde un funcionario pueda ver comprometida su imparcialidad u objetividad para conocer de un determinado asunto por tener un interés personal, ¿cierto? La probidad está definida en Chile. Uno de los elementos clave es que el funcionario debe actuar con preeminencia del interés general por sobre el interés particular. Y cuando hay un conflicto de interés, obviamente hay un interés o provecho personal que pudiera obtener la autoridad funcional. Y todo esto se pretende de alguna forma evitar con esta ley, ¿ya? Entonces, esta ley, a diferencia de la anterior, esta tiene un alcance bastante general. Entonces, nosotros, por ejemplo, si ingresamos a la página del Poder Judicial de Chile y queremos conocer cuáles son los ministros de un determinado tribunal, ¿ya?, junto con ello nos va a aparecer su declaración de intereses y patrimonio, ¿ya? Esta también se aplica al presidente de la República y en general a cualquier autoridad o funcionario público, ¿ya? ¿Qué es lo que pretende esto, no? De alguna forma establecer un contraste entre el patrimonio inicial de la persona, el que obtiene en el ejercicio del cargo, y el que, ¿cierto?, podemos contrastarlo cuando cesa en su función, ¿ya? Entonces, lo que establece esta ley es que todos los años se debe renovar esta declaración de intereses y patrimonio. En esta declaración figuran, por ejemplo, las propiedades que tenga una determinada autoridad o funcionario, los bienes, claro, bienes raíces, bienes muebles, acciones o derechos que se tenga en determinadas sociedades, ¿ya? Y en general esto nos marca, como he dicho, determinados ámbitos donde el funcionario debería cumplir con un deber de abstención, ¿ya?, por cuanto no cuenta con la debida imparcialidad o objetividad para resolver o pronunciarse sobre un determinado asunto, ¿ya? Y como he dicho, esta declaración también rige al momento de que la persona cesa en sus funciones. Toda esta información es pública. Entonces, por lo tanto, aquí la prensa y la ciudadanía en general tiene un rol clave en la medida en que puede acceder a esta información y contrastarla, ¿ya? Si es que hay determinadas operaciones o sospechosas, por ejemplo, ¿ya? Nuevamente, esta normativa es bastante similar a la anterior en cuanto a que si no se respeta, ¿ya?, lo que ocurre es que se va a aplicar una multa a beneficio fiscal y eventualmente la destitución o cese de funciones del infractor, ¿ya? Todo esto previo requerimiento también en orden a cumplir con la ley, ¿ya? Esta normativa, como he dicho, es bastante relevante y si se fijan en lo que ya llevo comentando en estos minutos, vemos que se han dictado ya por lo menos dos normativas, tres normativas podríamos mencionar después con la reforma en materia de compras públicas, ya, que pretenden justamente reforzar la probidad en el desempeño de funciones públicas. Esto obedece a la idea de que quienes se desempeñan en el servicio público deben cumplir con estándares de ética pública, ¿ya?, o con estándares superiores a los que rigen en otros ámbitos, ¿ya? La siguiente diapositiva, por favor. Ya, pasamos a un hito relevante, ¿ya?, que es la Ley sobre Transformación Digital del Estado, ¿ya? ¿Cómo se materializó esto? A través de una reforma a la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos en nuestro país, ¿ya? Entonces, si actualmente uno busca la Ley 19.880, se va a encontrar
con que hay articulado original de esta ley, como por ejemplo relativo a determinados principios, o las normas sobre invalidación, por ejemplo, o notificaciones. Y esta ley viene a complementar esta normativa introduciendo ciertas modificaciones relevantes, ¿no? Lo primero entonces que en cuanto a su materialidad, cuando esta ley se implemente efectivamente, ¿cierto? Todos los procedimientos administrativos en nuestro país van a tener un carácter electrónico, ¿ya? Esto ya se está implementando de alguna forma, ¿ya? Lo que pasa es que se podrán imaginar ustedes que hay una disparidad en este ámbito, ¿ya? Por ejemplo, en el ámbito municipal, no todos los municipios cuentan con el mismo patrimonio o la capacidad financiera para poder solventar este cambio de proporciones, ¿ya? Entonces, de alguna forma, cuando se dictó esta ley, lo que se estableció expresamente son ciertas fases, ¿ya? Destinadas a su implementación. Y actualmente nos encontramos en una fase de preparación. Posteriormente de esta ley de 2019 se han dictado algunas modificaciones justamente para retrasar la entrada en vigencia de esta normativa. Actualmente se supone que va a entrar en vigor el año 2027. Quiero destacar esto también porque actualmente, como he dicho, en algunos servicios públicos esto ya se ha implementado. ¿Ya? Quiero destacar dos ejemplos, ¿no? En materia, por ejemplo, de certificados o de toda la información que está en poder del servicio civil, del registro civil, perdón, ¿ya? Cualquier persona acá en Chile podría ingresar virtualmente a la sede del registro civil y obtener determinados certificados de nacimiento, de defunción, de matrimonio, etcétera, o certificados de antecedentes penales, ¿ya? Eh, y también en materia migratoria, ¿ya? Que también son procedimientos administrativos. En Chile se dictó hace un par de años una nueva ley de migraciones, ¿ya? Y ello va acompañado obviamente del establecimiento de un nuevo órgano, que es el Servicio Nacional de Migración. Hasta antes de la dictación de esta ley, la verdad es que la normativa estaba desactualizada en todos los ámbitos y los procedimientos de otorgamiento de permisos de residencia eran bastante lentos. Todavía hay cierto grado de dilación, pero como ahora ya con esta nueva ley, ya los procedimientos se tramitan electrónicamente, por lo tanto puede llegarle a la persona afectada la notificación vía correo electrónico y más bien entonces tiene que ir subiendo, ingresando en una plataforma electrónica los documentos que se le solicitan, ¿ya? Entonces, asociado a lo mismo, es que actualmente acá en Chile se puede obtener una gran cantidad de actos administrativos en formato soporte electrónico, los cuales tienen la misma validez que su soporte físico, ¿ya? Obviamente que hay un problema con esto también, por eso igual se ha retrasado la implementación y por eso todavía tiene cierta vigencia el hecho de la presencialidad, porque aquí hay ciertas barreras respecto de personas, adultos mayores, por ejemplo, o con un nivel de escolaridad menor, que no tienen las capacidades o no cuentan con todos los medios para poder acceder a este sistema electrónico, ¿ya? También quiero destacar que acá en Chile tenemos un sistema de oficina virtual, ¿ya? Y tenemos una clave única, ¿ya? Esto también aplica entonces, por ejemplo, si yo quiero acceder al servicio de impuestos internos, puedo acceder con mi clave única. Esa misma clave me sirve para el registro civil o me sirve para el servicio de migraciones, ¿ya? Entonces, el hecho de tener una sola clave que me permita acceder a diversos órganos, entidades del Estado, como por ejemplo también al Ministerio de Desarrollo Social, facilita bastante los trámites, ¿ya? O sea, eh, eso es bastante significativo y cobró relevancia, como dije en la introducción, con la pandemia, ¿ya? De COVID-19, donde el Estado tuvo que modernizarse a pasos agigantados, ¿ya? La siguiente diapositiva, por favor. ¿Ya? Eh, ya. También, la anterior, por favor. Bueno, otros elementos que hay aquí, ¿cierto? Es la notificación electrónica como regla general, ¿ya? Y como estaba mencionando entonces, lo que va a ocurrir cuando se implemente esta ley
es que la notificación electrónica, por ejemplo, a través de un correo electrónico o a través de una plataforma que se cree para el efecto, ¿cierto? Va a ser el medio válido, ¿ya? Para que la persona o el administrado tome conocimiento acerca de un determinado acto administrativo y pueda impugnarlo posteriormente, ¿ya? Eh, y excepcionalmente procederá la notificación personal o los otros tipos de notificaciones que se asemejan a lo que ocurre en el ámbito judicial, ¿ya? Bueno, también se establece ciertos principios del procedimiento administrativo relativo a los medios electrónicos, como por ejemplo el principio de equivalencia que estaba mencionando, ¿no? Supone que los actos que consten en formato electrónico o en formato papel tienen el mismo valor, ¿ya? Y también se establece el principio de neutralidad en esta materia, ¿ya? El de fidelidad y el de cooperación y el de actualización. Este elemento es muy importante también, ya que sabemos que la tecnología avanza a diario, entonces la ley prevé esta posibilidad de que se puedan ir actualizando las plataformas o servidores técnicos al servicio de estas plataformas, ¿ya? Y aquí hay un nuevo derecho que se le otorga a las personas en sus relaciones con la administración, ¿ya? Ya señalé que la ley originalmente establecía un catálogo de derechos de las personas, ¿ya? Y dentro de estos derechos actualmente está este, ¿no? Al que la persona pueda ser eximida de presentar documentos que ya se encuentran en poder de la administración, lo cual obviamente favorece la eficiencia y eficacia de los procedimientos administrativos. Como digo, todo esto se está implementando de manera gradual en algunos servicios públicos o en algunos aspectos hay un mayor avance y en otros no todavía, ¿ya? Pero esta es más o menos la senda a seguir. Yo en lo personal también estuve, por motivo de mis estudios, también estuve viviendo en España un tiempo y justamente hay un sistema parecido donde con una determinada clave se puede también realizar trámites y con eso obviamente las personas ya no tienen que acudir presencialmente a un determinado órgano o servicio público, ¿ya? La siguiente, por favor. Ya. Luego llegamos a esta ley que es bastante elocuente de su nombre, ¿no? Que es esta ley de 2023 destinada a modernizar la ley de compras públicas, como se le conoce, ¿ya? Lo primero entonces, una de las grandes novedades con esta ley, es que de alguna forma establece cierta uniformidad en la materia al ampliar el ámbito de aplicación de esta normativa. Ahora, expresamente, ¿no? Entonces, esta norma no es solo una norma de los contratos que celebra la administración del Estado, sino que más bien los principales órganos del Estado, ¿ya? Tales como el Poder Judicial, el Congreso Nacional, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, lo que se denomina como órganos autónomos. Incluso podría extenderse a determinadas corporaciones o entidades de derecho privado, ¿ya? Otra novedad de esta ley, ¿ya? Es la creación de nuevos procedimientos especiales de contratación, ¿ya? Lo que establece, ¿cierto?, la normativa o establecía hasta el momento eran básicamente tres posibilidades: una licitación pública, una licitación privada y un trato directo, ¿ya? Entre la administración y una determinada persona, ¿ya? O contratista, ¿ya? Con ello, y justamente producto de lo ocurrido durante la pandemia, ¿ya? Es que cobró mayor notoriedad la exigencia de un Estado ágil, expedito, eficaz al servicio de las personas. Entonces, y de alguna forma aquí también se reconocen, como lo voy a mencionar, la posibilidad de que haya contratos relativos a la innovación, ¿ya? ¿Cuáles son estos procedimientos? Por ejemplo, la compra ágil, la compra por cotización, el convenio marco, los contratos por la innovación, el diálogo competitivo y la subasta inversa electrónica, ¿ya? Estos procedimientos todavía están en implementación y la ley prevé incluso la posibilidad que se puedan crear nuevos procedimientos especiales, ¿ya? Por lo tanto, la ley solamente traza los lineamientos generales sobre la materia y todo esto requiere una implementación.
Lo importante es que, como estaba señalando el ejemplo de la pandemia, si ocurriera nuevamente una pandemia o una catástrofe o emergencia sanitaria, el Estado chileno actualmente cuenta con mayores atribuciones o mecanismos de contratación que se puedan adaptar a las circunstancias. Si me están comprendiendo, el hecho de que pueda haber todos estos procedimientos lo que permite es otorgar un margen de acción a la administración, ¿ya? Para que según las circunstancias y cumpliendo los requisitos pueda escoger el procedimiento adecuado. La licitación pública sigue siendo la regla general sobre la materia, pero bajo ciertos supuestos podrían aplicarse estos mecanismos. Ahora, estos procedimientos persiguen objetivos particulares, ¿ya? Aquí hay un fenómeno bastante novedoso y que lo ha resaltado también el propio Tribunal Constitucional. Por ejemplo, ¿no? Uno de los objetivos que se pretende con estos procedimientos especiales es fomentar la participación de empresas de menor tamaño o de proveedores locales en la contratación pública, ¿ya? Entonces, de alguna forma asociado a la libre competencia. También el promover los derechos de los trabajadores, ¿ya? En la medida en que, como digo, se establecen determinadas inhabilidades para quienes hayan sido condenados por prácticas antisindicales o vulneración de derechos fundamentales, o hayan sido condenados por otros delitos que señala la ley, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está detrás de esto, no? La contratación pública como un instrumento o herramienta al servicio de determinados fines, que puede ser la transparencia, la probidad, la libre competencia, etcétera, o un desarrollo sostenible, ¿ya? Además, esta ley tiene como objetivo, y dedica ahora un capítulo completo, un título completo, a la probidad y transparencia en la contratación pública, ¿ya? Que es, a grandes rasgos, lo que se establecen son reglas más restrictivas en torno a las inhabilidades para contratar. Es decir, ¿cierto? Que el servicio público no pueda contratar con familiares de quienes desempeñan funciones en ese órgano, ¿ya? El hecho de establecer también ciertos requisitos en cuanto a cotizaciones y todo lo demás que se debe realizar antes de emplear un determinado procedimiento de contratación, ¿ya? Entonces, y algo muy importante, ¿no? Que precisamente para garantizar el respeto de estas normas sobre probidad y transparencia, lo que se establece entonces es que si se vulneran estas normativas, por ejemplo, se celebra un contrato que no se podía celebrar, estaba prohibido, ¿ya? Esos contratos van a ser nulos, ¿ya? Ese es el efecto que el sistema le asigna a esta situación, ¿ya? Y por lo tanto, ello va de la mano también con el fortalecimiento de las competencias del Tribunal de Contratación Pública, ¿ya? Entonces, con esta modificación, el Tribunal de Contratación Pública va a poder conocer de los conflictos suscitados durante todo el intercontractual, antes, durante, ¿cierto?, el proceso de adjudicación o selección del contratista y durante la ejecución del contrato, ¿ya? También va a poder conocer, como he dicho, de la acción destinada a solicitar la declaración de nulidad de determinadas adjudicaciones de contratos públicos, ¿ya? Y también aquí se fortalece el rol de la Dirección de Compras Públicas, que como he dicho es el servicio público encargado de gestionar el sistema de Chile Compra, impartir instrucciones sobre la materia, y es el encargado justamente de promover estos objetivos particulares que estaba mencionando, ¿ya? Así que, y es el encargado también de llevar un registro de los proveedores, las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que están habilitadas para contratar con el Estado y quienes no están habilitados para contratar con el Estado, ¿ya? Así que esta normativa es muy relevante, ya lleva muy poco tiempo de vigencia, porque como se imaginarán ustedes, en general estos cambios que son significativos no entran en vigencia completamente inmediatamente, sino que se establecen ciertos periodos de transición precisamente para que los órganos y servicios públicos puedan adaptarse a esta nueva normativa. Por ejemplo, ¿no? Ya que
ya que menciono esto, ¿no? Con esta nueva normativa, por ejemplo, el Tribunal de Contratación Pública va a tener una mayor integración de ministros, ¿ya? Entonces, todo ello requiere un cierto periodo, tiempo de adaptación para que la ley se pueda implementar efectivamente, ¿ya? Y precisamente lo último que ha entrado en vigencia, o las últimas normas que van a entrar en vigencia son las relativas a los procedimientos especiales de contratación, ¿ya? Porque todos estos cambios también van acompañados con la necesidad de modernizar o de reformar el reglamento de compras públicas, ¿ya? Esta es una ley, como he señalado, requiere un desarrollo posteriormente por el Poder Ejecutivo, ¿ya? Y entonces se modificó la ley de contratación pública, acto seguido se debe modificar también el reglamento de compras públicas. El reglamento se modificó el año pasado, entonces ahí tenemos una mayor claridad sobre la materia, ¿ya? Y la siguiente diapositiva, por favor. Ya, este tema también lo he introducido, porque si se fijan ustedes también en la convocatoria de esta conferencia, algo había mencionado, ¿cierto? Hay una mención a la normativa peruana sobre la protección de datos personales, ¿ya? Eh, el derecho administrativo debe también adaptarse a las nuevas tecnologías o a las problemáticas que puedan surgir sobre la materia, ¿ya? Y en nuestro país, la verdad es que la normativa vigente provenía del año 1999, ¿ya? Y era una ley sobre la vida privada, ¿ya? Entonces, estaba bastante desactualizada, ¿ya? Y en el camino, obviamente, eh, emergió con fuerza el Internet, ¿ya? El tema del acceso a la información se hizo mucho más expedito a través de ciertas plataformas digitales, y se ha tomado una mayor conciencia acerca de que se pueden ver afectados y comprometidos los derechos de las personas, ¿ya? Entonces, lo que quiero destacar aquí, para lo que nos convoca, es que esta ley no solo rige para el sector público, también rige para el sector privado, ¿ya? Entonces, es una ley de alcance general y regula el tratamiento de datos personales que puedan tener ciertas autoridades u órganos del Estado, ¿ya? ¿Qué es lo que establece esta ley como declaración general? ¿Ya? Primero que todo, antes que me olvide, esta ley todavía no entra en vigencia. Va a entrar en vigencia en diciembre del año 2026. También está en periodo de implementación. Hay una comisión asesora del ministerio respectivo encargada de colaborar en la implementación de esta ley, ¿ya? O sea, esta ley, cuando entra en vigencia, ¿cierto? Lo que establece es el carácter ilícito del tratamiento o utilización de datos personales por parte de los órganos públicos, ¿ya? Al igual que lo que ocurre en el sector privado, aquí las fuentes aquí el consentimiento se transforma en la fuente o el mecanismo que le permite al Estado poder utilizar los derechos de las personas, o sea, utilizar determinada información acerca de las personas, ¿ya? Y hay otro elemento importante que regula esta ley, que es la posibilidad de que los órganos de la administración del Estado puedan ceder o comunicar esta información a otros órganos, ¿ya? Es bien significativa esta regulación, ¿ya? Lo otro, nuevamente, haciendo o tomando como referencia el modelo que hay en materia de transparencia y acceso a la información pública, ¿ya? Esta ley va acompañada de la creación de un órgano especializado sobre la materia, ¿ya? O sea, de alguna forma, todo lo que he mencionado antes, en general, todas las leyes van acompañadas de un órgano o agencia administrativa garante de que se pueda respetar la institucionalidad o la normativa dictada por el legislador. Aquí también esta agencia tendrá un carácter de órgano autónomo y descentralizado. Entonces, y lo que establece esta ley también es que tendrá un carácter técnico, ¿ya? También estará encargada de impartir instrucciones y en general de velar por el respeto del derecho a la protección de datos personales. ¿Cuál es la situación actual en nuestro país?
como no hay una agencia especializada sobre la materia, el Consejo para la Transparencia, ¿ya?, cumple una función residual sobre la materia, ¿ya? Con la implementación de esta ley, solamente, ¿cierto?, estas atribuciones se van a concentrar en esta agencia u órgano técnico o de carácter especializado, ¿ya? También esta ley es un hito relevante en materia de derechos fundamentales, ya que regula los denominados derechos ARCO, ya que en realidad tienen un alcance mayor todavía. Esto, el acceso a la información, el poder conocer quién está utilizando los datos personales, el derecho a rectificación o modificación, a la supresión o eliminación, cancelación, la oposición que puede formular el titular de los datos, la portabilidad y el bloqueo de los datos personales, ¿ya? Entonces, esto es significativo porque como las personas tienen estos derechos, ¿ya?, y este también se trata de un derecho fundamental previsto en la Constitución, ¿ya?, como las personas tienen este derecho fundamental, también lo pueden hacer valer frente a la administración del Estado, ¿ya? Y entonces es lo que establece también la ley. Y además de ello, la semana pasada justamente estaba exponiendo en Santiago sobre este tema, ¿ya? Esta nueva ley también va acompañada de garantías, ¿ya? Y lo llamativo de esto es que, siguiendo una tendencia que hay en el derecho chileno, es la creación de un procedimiento administrativo, ¿ya?, de tutela de derechos o de amparo, ¿ya? Entonces la idea es, ¿cierto?, no congestionar o saturar los tribunales de justicia con este tipo de atribuciones, sino que más bien estos conflictos puedan solucionarse en sede administrativa. Para ello, en este marco de este procedimiento administrativo, lo que se otorgan a este órgano son competencias para llamar a las partes a llegar a un acuerdo, ¿ya?, una especie de conciliación o solución alternativa de conflictos en sede administrativa. Bastante significativo este caso, ¿ya? Y posteriormente, entonces, el titular de los datos personales, ¿ya?, o eh, el órgano responsable del tratamiento de estos datos podrá iniciar este procedimiento de reclamación judicial ante la Corte de Apelaciones respectiva, ¿ya? O sea, es una tendencia, como lo he dicho, es la normativa más reciente que podríamos insertar en este fenómeno de modernización del derecho administrativo, ¿ya? Y sin embargo, como voy a exponer ahora en la diapositiva siguiente, siguen quedando desafíos pendientes, ¿ya? Si me pueden acompañar, por favor, en la diapositiva siguiente. Ya. Aquí realizo yo un listado, un breve listado, pero no es taxativo, ¿ya?, de los desafíos que enfrenta el derecho administrativo chileno, ¿ya?, para seguir su proceso de modernización, ¿ya? Algunos de estos problemas son incluso anteriores a la dictación de la Constitución de 1980 en nuestro país. Así que, por ejemplo, ¿no?, la creación de tribunales contenciosos administrativos, ¿ya? La Constitución de 1925 y la Constitución del 80 originalmente disponían la creación de tribunales contenciosos administrativos, los cuales nunca se crearon, este problema entonces generó que las personas no contaban con un mecanismo de tutela efectiva frente a los actos de la administración. Y como sabemos, durante determinados periodos históricos de nuestro país y en general acá en Latinoamérica, la administración asume un rol más activo, interventor, sobre todo en la economía, y es relevante entonces que los particulares, ¿cierto?, cuenten con un mecanismo de acceso a la justicia, con acciones o recursos destinados justamente a impugnar los actos de la administración del Estado. Así que es una de las grandes deudas del derecho administrativo chileno. Solamente tenemos tribunales especializados, ¿ya? También es necesaria una reforma en materia de empleo público, ¿ya?, toda vez que la realidad ha superado la normativa vigente sobre la materia,
tenemos a una gran cantidad de personas operando bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios u honorarios y otras personas eh, a contrata. Entonces la planta de los servicios públicos es bastante reducida, ¿ya? Lo cual genera problemas de ciertas desigualdades o discriminaciones que han sido acusadas también por la doctrina, ¿ya? Y un rol activo de los tribunales en orden y la Contraloría en orden a proteger los derechos de quienes se desempeñan en condiciones precarias en los servicios públicos, ¿ya? Otro problema que no se ha podido solucionar a pesar de todas estas normativas que mencioné en esta exposición es el problema de la dilación o tardanza de la administración en resolver sus procedimientos, ¿ya? Eh, el silencio administrativo no ha sido eficaz sobre la materia y se han generado discusiones sobre si lo que se aplica es la caducidad del procedimiento, el decaimiento, ¿ya? La nulidad. Han habido una serie de figuras que han estado ahí rondando y en la jurisprudencia y una muy rica discusión sobre la materia. Pero la verdad es que esto no cuenta todavía con una solución. De hecho, por ejemplo, esta misma ley de datos personales que estaba mencionando recién señala expresamente y reitera la normativa general sobre la materia en Chile, que está en la Ley de Procedimiento Administrativo del año 2003, que los procedimientos administrativos tienen una duración máxima de 6 meses, ¿ya? Lo cual no se respeta en la práctica por un conjunto de factores o limitaciones operacionales. También hay un desafío de regular la situación de los procedimientos administrativos sancionadores, ¿ya? Si bien es cierto, por ejemplo, en el caso peruano no hay una norma propia de la potestad sancionadora, sí hay un paso más adelantado en la Ley de Procedimientos Administrativos donde hay una regulación destinada, o hay artículos referidos a la potestad sancionadora. Nada de eso hay en Chile. En el año 2004, ya, posterior a la dictación de estas leyes, se intentó dictar una normativa sobre la materia y el proyecto fue archivado, ¿ya? Otro de los desafíos que se presentan, lo voy a mencionar brevemente, ¿cierto? Es poder profundizar el proceso descentralizador que se ha iniciado desde la transición a la democracia en Chile. Ha sido bastante lento el hecho de poder ir avanzando hacia una mayor transferencia de competencias hacia las regiones o hacia las comunas del país. En este punto todavía estamos al debe, ¿ya? Y y un problema, ¿cierto?, de nuestro tiempo, que sería la regulación de la inteligencia artificial, ¿ya? Entiendo que se está discutiendo un proyecto actualmente en el Congreso Nacional sobre la materia, ¿ya? Y finalmente, para concluir, ahora ya la última diapositiva, en síntesis, entonces, podríamos señalar que en comparación con esta línea de tiempo que originalmente les planteaba al inicio de la conferencia, ¿cierto? Si comparamos el año 1980 con el año 2025, podemos observar de que el derecho chileno cuenta con un marco normativo que es bastante más moderno, que asegura la transparencia, eficacia y probidad en el ejercicio de funciones públicas, ¿ya? En esto debemos destacar obviamente las reformas que han habido, sobre todo en transformación digital y en materia de compras públicas, ¿ya? Que, como digo, todavía están en implementación y se necesitan un par de años para que podamos calibrarse con los efectos que va a tener esto, ¿ya? Y a pesar de ello, ¿cierto?, de todo lo que he mencionado, todavía hay algunos desafíos pendientes sobre la mesa, ¿ya? Eh, en esto es bastante dinámico. Precisamente, una de las razones por las que el derecho administrativo no está codificado, por lo menos acá en el derecho chileno, es generalmente, ¿cierto?, porque el derecho administrativo tiene esta capacidad de poder adaptarse frente a nuevas circunstancias y presenta esta mayor facilidad o flexibilidad versus la legislación. Entonces, siguen habiendo desafíos pendientes, nuevas realidades sobre las cuales el derecho administrativo tiene que hacerse cargo, no solamente el derecho administrativo chileno, sino que también a nivel comparado. Así que este proceso, como he dicho, de modernización no está concluido, pero sí tiene antecedentes relevantes en general, como he dicho, desde el año 1999 en adelante. Por su atención, muchas gracias. Como digo, reitero mi interés a los organizadores y también al público asistente por participar de este importante evento.
Muchísimas gracias, doctor Butod. La verdad que muy didáctica presentación. Le agradecemos mucho por estar presente en la sesión del día de hoy, de nuestros miércoles de gestión pública. Muchas gracias también a las más de 1.200 personas que han permanecido muy atentas en esta tarde. Doctor, rápidamente y respetando sus tiempos y el del público, voy a compartir algunas de las consultas que nos ha realizado nuestro público. Rápidamente, eh, ¿cuántos regímenes sancionadores hay en Chile en lo que corresponde a servidores públicos, doctor? Ya, ya. Voy a, anotarlas cada una, ¿o no? Si gusta, lo va respondiendo, si le parece bien. Bueno, la normativa general es el Estatuto Administrativo, que como he señalado es de 1989, es el que regula los procedimientos disciplinarios, ¿ya? Y que también requiere una modernización para garantizar el debido procedimiento de los funcionarios públicos, ¿ya? Eh, Todavía sigue una lógica que es más propia de un procedimiento inquisitivo, con un carácter secreto, no garantiza debidamente la imparcialidad de los funcionarios, así que hay reformas que se pueden realizar en ese ámbito. ¿Ya? Esa es la normativa general, sin perjuicio de que hay estatutos especiales. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? La situación de las Fuerzas Armadas, que tienen una regulación diferente, o los trabajadores o los funcionarios municipales, que tienen su propia normativa. ¿Ya? O los de Gendarmería de Chile, que son quienes se encargan de el cuidado, el resguardo del orden público en los recintos carcelarios. ¿Ya? De acuerdo, doctor. Otra pregunta que nos comparten es, ¿qué papel ha jugado, en su opinión, la Constitución chilena en la transformación del derecho administrativo? Ya. Esa pregunta es muy interesante. ¿Ya? Es muy interesante la reflexión que podemos hacer sobre la materia. Porque como he señalado, ¿cierto? La Constitución viene del año 1980 en un contexto totalmente diferente, ¿no? Posteriormente, entra en vigencia y le corresponde su implementación a gobiernos democráticos, ¿ya? Entonces, yo diría que es bien llamativo o bien curioso el fenómeno, porque a pesar de que se mantiene la Constitución original con algunas reformas significativas desarrolladas durante la democracia, ¿cierto? El derecho administrativo ha podido modernizarse a pesar de que el texto constitucional no ha sido modificado, ¿ya? Toda vez que, como sabemos, una constitución en general le corresponde establecer los lineamientos generales sobre una determinada materia, ¿ya? Entonces, eh, por ejemplo, esta normativa sobre transformación digital de los procedimientos administrativos, la Constitución no regula la materia en detalle y lo que establece simplemente es que es materia de ley, o sea, que se debe dictar una ley sobre los procedimientos de la administración del Estado. O sea, eh, es relevante, eso podríamos decir por una parte, y lo otro que en su momento, ¿cierto? Como lo resalté, particularmente con el artículo 8 de la Constitución, gracias a que se realizó una reforma el año 2005, es que, ¿cierto? Pudo cobrar mayor relevancia la transparencia, publicidad y la probidad en el ejercicio de funciones públicas. Entonces, vemos una dualidad en general, a pesar del marco normativo que hay en nuestro país, se ha podido modernizar el derecho administrativo y en algunos casos ello ha ido acompañado de modificaciones constitucionales. Gracias, doctor. Otra de las preguntas que nos comparten es, eh, estimado doctor, ¿qué herramientas de inteligencia artificial considera que deberían adoptarse en los procedimientos administrativos que contribuyan a una eficiente y eficaz gestión administrativa? Ya. Bueno, debo decir que esa pregunta en general excede mis conocimientos de especializaciones. Solamente voy a trazar lineamientos generales porque me imagino que es por todos conocido que es un tema que se está estudiando bastante, tanto en el derecho administrativo, derecho procesal, en general en todas las áreas del derecho. En general lo que se observa, y creo que necesita una regulación, son las decisiones automatizadas que puede tomar la administración, ¿ya? La inteligencia artificial puede ser un fenómeno o herramienta de utilidad para la administración del Estado, pero es necesario que ello vaya acompañado de un marco normativo que otorgue certeza jurídica, predictibilidad y transparencia también en la utilización de estos mecanismos. Entonces, eso podría decir a grandes rasgos de que es necesaria una regulación, pero también esta regulación
¿ya? Debe ser flexible. Sabes que la inteligencia artificial va acompañada del desarrollo tecnológico. O sea, aquí solamente puedo señalar un antecedente, ¿no? Que la Constitución chilena, el año 2018, estableció con rango constitucional el derecho a la protección de datos personales, ¿ya? Y originalmente se intentó que la Constitución señalara el contenido de este derecho. Y más bien la fórmula que quedó es que el tratamiento de los datos personales se efectuará de conformidad con la ley. Entonces, de alguna forma, si debe tomarse este modelo de referencia de que sea la ley y posteriormente también una reglamentación, ¿ya? La que pueda desarrollar este tema con un cierto margen de flexibilidad, evitando que la regulación quede obsoleta, ¿ya? Que sirva para otorgar transparencia, predictibilidad, pero que también tenga este margen que garantice su operatividad y permanencia en el tiempo. Gracias, doctor. Rápidamente, otra de las consultas que quisiera compartir es la siguiente. ¿Cómo se proyecta el futuro del derecho administrativo chileno en un contexto de transformación digital global? Ya, bueno, yo diría sin ser soberbio en el punto, diría que en general estamos bien afectados en este fenómeno, ¿ya? Eh, Estamos, como lo señalé también en mi presentación y que lo conozco de primera mano, uno ve que, por ejemplo, la administración electrónica en España está bastante más desarrollada que acá en Chile, pero en general he podido constatar que en los últimos años ha avanzado a pasos agigantados este fenómeno de la transformación digital. Lo que puede haber, como he señalado, puede haber algunos condicionantes, ¿ya? Porque la tecnología está, ¿ya? Lo que son condicionantes son limitaciones presupuestarias, ¿ya? O limitaciones de personal, porque obviamente los recursos son escasos, los recursos públicos son escasos y hay otras prioridades muchas veces, ¿ya? Y como dije, la pandemia obviamente demandó de que todo órgano público tenga que actualizarse, ¿ya? Y en general las organizaciones privadas también. Entonces yo diría que en general en materia de transformación digital estamos bien afectados y, y resta porque efectivamente se implemente esta ley. Hay algunos órganos o servicios que van a ser más reticentes en estas materias. Y también hay un tema que también puede ser relevante para el contexto peruano, que es la ruralidad, por ejemplo. No es lo mismo las zonas urbanas que las zonas rurales o municipios de menor tamaño que no tienen la misma cantidad de recursos. Entonces, ahí hay temas más focalizados que el presupuesto público debe abordar de alguna forma y acompañar en este proceso, ¿ya? Por eso es que, como señalaba, en este caso, una especie de secretaría técnica también que asesora al presidente de la República en esta implementación de la ley, ¿ya? Para que efectivamente cumpla su propósito. Gracias, doctor. Y quiero compartirle la última consulta que creo que es muy importante también, doctor. Eh, ¿Sí? Consultan lo siguiente. ¿Qué avances ha tenido el derecho administrativo chileno en materia migratoria, dado el gran flujo de movilidad humana del que ha sido receptor en los últimos tiempos? Excelente pregunta. Efectivamente, ¿ya? Lo que puedo señalar como breve contextualización, ¿ya? Es que hasta hace un par de años en nuestro país todo el tema de migración se regía por un decreto ley, ¿ya? Y era un decreto de ley de extranjería que fue elaborado en los años 70 si no me equivoco, ¿ya? Donde la migración no tenía la relevancia ni el volumen que podemos apreciar en la actualidad. Entonces, ocurre esta ola migratoria que ha habido en Latinoamérica, ¿cierto? Y la normativa no daba el ancho frente a esta realidad. Entonces, se dicta esta nueva ley que pretende, entre varios objetivos, ¿no? Uno es, de alguna forma, ir a la par con los estándares de derechos humanos en la materia, ¿ya? Se establece una regulación de los derechos de las personas migrantes, se establece también un servicio público encargado también de gestionar o tramitar todos estos permisos y solicitudes que pueda haber en la materia, ¿ya? Hay una mayor claridad acerca del régimen sancionador en esta materia también, ¿ya? Y
Y es relevante porque todas estas modernizaciones o estas reformas que hemos hablado en esta ocasión se aplican también a este servicio público que forma parte de la administración del Estado. Entonces, eh, eh, es muy interesante este fenómeno que ha ocurrido en Chile. Sigue habiendo, sí, discusión en la jurisprudencia justamente en torno a la aplicación de ciertos principios. Por ejemplo, esta ley establece el principio de reunificación familiar, ¿ya? Que es muy relevante en materia migratoria. Y además que la Constitución protege a las familias, ¿ya? Señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Entonces, lo que ocurre de repente, más que en más de una ocasión, ¿ya? Es, ¿cierto? Resolver la situación de aquellas personas extranjeras con un decreto de expulsión, ¿ya? Y que justamente hacen valer como argumento, es cierto que se está vulnerando la protección de la familia o la reunificación familiar. Y sobre eso hay una jurisprudencia disímil, porque en algunos casos, cierto, prima el hecho de que el extranjero haya ingresado por paso irregular, o en algunos casos se da más bien protección a la familia, ¿cierto? En el sentido de que si hay, por ejemplo, hijos chilenos o menores de edad, no pueden ser separados de su padre o de su madre o padre según el caso, ¿ya? Así que es muy, muy relevante el tema. Está todavía, como lo mencioné en la presentación, ha contribuido precisamente la creación de esta nueva institucionalidad a ir actualizando el marco normativo y a otorgar certeza para ambas partes. Pero todavía hay ciertos desafíos sobre la materia. De hecho, esto para cerrar, eh, creo que fue el año pasado, se tuvo que reformar la Constitución en materia de los plazos de detención y ampliar los plazos de detención en materia migratoria para efectos de las expulsiones, ¿ya? Entonces, esto va de la mano también con nuevas contingencias. Hubo un mayor consenso acerca de que era necesario ampliar esto y facilitar la expulsión administrativa sin perjuicio de los recursos o derechos que pudieran tener las personas migrantes en este ámbito, ¿ya? Gracias, doctor, por absorber esa consulta. Le agradecemos por habernos acompañado en esta sesión. Muchísimas gracias a usted. Gracias a las personas que nos han acompañado en la tarde de hoy. Esperamos que se haya sentido a gusto, estimado doctor Butot. Y Y, esperamos también tenerlo en otra ocasión, también invitándonos y encantado. una temática, ¿no? Relacionada al derecho administrativo para poder ver la comparación que hay, ¿no? Las semejanzas, las diferencias que tenemos con las leyes que tenemos nosotros en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor. Le cedo unos segundos, de repente quiere dirigirse al público y ya para cerrar la presente sesión. Simplemente quiero reiterar mis agradecimientos y manifiesto mi disposición. Creo que es muy relevante poder establecer este diálogo de derecho comparado. Yo en más de una ocasión, para mi tesis, por ejemplo, leí la normativa sobre procedimiento administrativo. Me parece que también el ordenamiento jurídico peruano tiene elementos relevantes que yo quiero resaltar que trascienden el espacio peruano, que pueden ser modelos de referencia en algunos ámbitos. Así que encantado por compartir mis conocimientos y le agradezco esta gran convocatoria. No esperaba esta gran convocatoria, así que espero que esto suscite un mayor interés de poder continuar en esta senda a reflexionar acerca del derecho administrativo. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Gracias entonces, que continúe teniendo usted una muy buena tarde y muy buenas tardes también con todos los presentes. Hasta otra oportunidad.